realmente haga un cambio en el día a día en el comportamiento que yo estoy esperando. Y que ese comportamiento está ligado a un indicador clave de cualquier área de negocio que a su vez va a impactar el funcionamiento general de la organización. En términos generales, a veces cuando me dicen el nivel 4, ¿qué hace referencia? Medidas duras son algunas, medidas duras en el sentido que hacen referencia a costos, a producto, a calidad, son algunas, no son las únicas, pero hacen referencia a estas medidas de nivel de impacto que si yo hago las cosas de forma diferente, aprendiendo algo distinto, probablemente no causal, no siempre, pero sí de forma mediadora, voy a hacer un cambio en este tipo de variables. Y ahorita lo voy a precisar un poquito más. Pero también hay medidas suaves, que a veces creo que en las organizaciones el hecho de ser suave se piensa menos importante. Pero estas son clave, como el clima, los hábitos, la satisfacción, las habilidades y el propio desarrollo. Entonces, ¿en qué consiste como tal la metodología de retorno a la inversión? Básicamente, lo que muchos de ustedes ya hacen, generan una necesidad a través de la cual se desarrollan objetivos muy específicos, que no siempre se hacen así, se desarrolla un plan de evaluación, se recolectan datos durante, antes y posterior al programa. Muchos de ustedes llevan metodología de investigación, veo que tienen un programa muy interesante de métodos cuantitativos y de metodología experimental. Aquí podemos utilizar métodos cuasi experimentales o sí experimentales para aislar los efectos del programa. El factor clave aquí es cómo convertimos esos efectos en valor monetario, calculando costos, y podemos entonces hacer el retorno a la inversión, para poder presentar los resultados que a veces nos quedamos callados a todos. Cacarearlo en un buen sentido, poder mencionar lo que aportan las acciones que hacemos en el capital humano desde la psicología para cambiar personas y cambiar organizaciones. Suena romántico, pero es posible. ¿Cuál es el factor clave aquí? Número uno, identificar cuáles son las necesidades del negocio. Y aquí es donde ya echen las piedras. Sí, como decía mi colega anterior, a veces la organización tiene ciertas necesidades y yo tengo ciertas ideas de quién quiero intervenir, pero no puedo quedar ciego, no puedo quedarme sordo sobre las necesidades de la organización. Casi siempre, y así es crudo, quieren aumentar sus ingresos, reducir sus costos o evitar los costos. Casi siempre eso es lo que le interesa. Hay organizaciones que sí son muy sensibles a las necesidades humanas y lo plantean como tal dentro de su estrategia, tal vez para un discurso exterior, pero algunos que sí estoy convencido que lo ven como algo muy importante. Una vez que está esa necesidad, hay que entender cómo esa necesidad en cada área, en el área del capital humano, puedo tomar indicadores, el porcentaje de rotación. Aquellos que ahorita ya trabajan saben cuánto cuesta que una persona no esté o cuánto cuesta que una persona se vaya voluntariamente. Acabamos de hacer un proyecto para una organización muy grande. ¿Cuánto le costaba que la gente se fuera? Al igual que ustedes dirían, pues voy a analizar las entrevistas de salida. ¿Saben qué pasó? No hay entrevistas. Y las pocas entrevistas, la gente hablaba bien. Hay que diseñar una buena entrevista de salida para tener información rica. Y de ahí se les enviaba por mail, a ver si quién la contestaba. Nada más para mencionarles, en un año se cambiaba la plantilla completa. 20,000 empleados para México. En un año se fueron casi 10,000 personas. Casi nadie se da cuenta. Parte de nuestras acciones es hacer de eso. ¿Y por qué se está yendo? Casi siempre es por una razón. Parece muy reduccionista, por el jefe. Yo sé que parece muy reduccionista, pero es en realidad una de las principales razones. Y ahí viene otro punto de nosotros. ¿Cómo podemos seleccionar, entrenar a los líderes? Bueno, una vez que ya tengo estos indicadores y ver qué cambios en el comportamiento debo de generar o qué cosas debo de hacer diferente para poder impactar este indicador de tal manera que afecte las necesidades del negocio. Una vez que identifico qué comportamientos tengo que cambiar, como muchos de ustedes lo hacen, pues bueno, ahora sí viene el entrenamiento, la política, lo que fuere, para poder generar el aprendizaje suficiente y hacer estos cambios. Pero algo que no siempre se toma bien es la reacción inicial. Yo debo de generar que la gente vea como relevante eso que va a aprender.
escuché a mi compañera aquí, cuando llega una intervención y le preguntas, dime lo que haces, generalmente va a pensar, pues me van a quitar. Y sí es cierto, si nos llegan a preguntar, nos genera cierto tipo de incomodidad. Vale la pena ver cómo la gente va a reaccionar para podernos aproximar de lo mejor posible, algunas veces no lo es, de tal manera que haya una buena reacción para que todo lo demás se dé. Y eso sí creo que solo los psicólogos, o bueno, no solo, tienen ciertas habilidades para generar esos espacios que generen receptividad. Y de ahí se generan los objetivos muy particulares. No voy a profundizar, si alguna vez alguien está interesado, con mucho gusto yo estoy abierto a que lo platiquemos a mayor profundidad y compartirlo. Y posteriormente la parte de evaluación. Generalmente la metodología de retorno a la inversión, a aquellos que no les gustan los formatos, simplemente es una ayuda, no tiene que ser así tal cual, pero se generan los objetivos por cada uno de los niveles. Hay muchas sugerencias de cómo redactar objetivos para este tipo de propósitos. ¿Cuáles son las medidas que voy a utilizar para poder medir cada uno de estos niveles? La recolección de datos, ustedes son expertos, las fuentes, el tiempo y los responsables. Muy similar a lo que nos presentaron anteriormente. Esto es una guía solamente de ayuda. ¿Cómo se calcula el ROI? Muy sencillo. Primero, utilizamos la proporción costo-beneficio, que son los beneficios del programa entre los costos. Pero lo que realmente nos interesa es los beneficios menos los costos entre los costos, porque a la gente que nos va a apoyar en nuestras iniciativas de alguna manera, lo que le va a interesar es cómo lo que va a invertir, en su opinión, genera un beneficio. Entonces, el ROI es un indicador en porcentaje, que por cada peso que yo invierto, pierdo, quedo tablas o gano. ¿Cuánto recupero? Sí, yo sé que suena horrible. Y uno de los puntos importantes que a veces en el área de nuestra formación, como que le ruimos cuando escuchamos dinero, finanzas, guácala, no lo quiero escuchar, no me metan materias de finanzas. Algunos de ustedes tal vez están así, ¿sí, no? Guácala, ese es el demonio, el capitalismo. Tal vez todos tenemos esta idea. No obstante, uno de los factores importantes que le da credibilidad y que le da cierto tipo de apoyo a nuestras iniciativas es poder convertir estos tipos de cambios en comportamientos en medidas que puedan ser transferibles a valores monetarios. Es muy largo esto, no voy a ser exhaustivo, insisto que con mucho gusto lo puedo comunicar, pero este formato simplemente es un apoyo para ver cómo voy a convertir mis datos, dado el cambio del programa, en valores monetarios. Y ahora sí paso a la parte de engagement. Hoy por hoy, creo que una conferencista habló de los factores psicosociales. ¿No te vieron? No. Creo que va a ser muy interesante y muy relacionado a la parte del engagement. En este caso, Sheffield y Baker hablan de engagement como un estado mental positivo, que tiene tres características como vigor, dedicación y absorción. El primero son altos niveles de energía, que ya parece esoterismo, pero bueno, entiéndelo por esta cuestión, y resistencia mental mientras que trabajas. La dedicación es la alta implicación laboral, junto con la sensación y sentimiento de entusiasmo, inspiración y reto por el trabajo. Y la absorción, que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que habla Csikszentmihalyi con flow, que también suena un poquito también esoterismo, ¿verdad? ¿Lo conocen a Csikszentmihalyi? ¿Tampoco? Es un poco aburrido, muy similar a mí, pero su trabajo es muy, muy interesante. El modelo de engagement surge a partir de lo que era la parte del burnout, que sí he visto mucho trabajo de ustedes y de la persona que va a venir hace ratito, que esa cuestión de ser abatido, muchos lo hemos sentido aquí. Tal vez no a ese nivel que nos pudiera llegar a ocasionar daños en la salud. Bueno, yo sí les debo de confesar que en un momento me afectó a los niveles de colesterol y estrés. El estrés sí me ha afectado. Pues es por eso, you only live once. No sé. Entonces, por otro lado, tengo la parte de engagement, que es esta cuestión. Sí conocen el modelo bidimensional de las emociones de Russell. Es decir, bueno, toman como base ese modelo bidimensional de lo que es activación y valencia para describir esos estados que puedan, como tal, justificar el constructo de engagement en contraparte del burnout. Y por otro, la satisfacción con la adicción al trabajo, que de alguna manera es como el lado oscuro del engagement. Pareciera ser que demasiado engagement también puede generar acciones o consecuencias no muy saludables para la gente. Y la satisfacción, aunque es positiva, es menos intensa. Entonces la pregunta es, ¿nos interesa que toda la gente todo el tiempo esté bien, sí, únete, bien, wow? ¿No? Tal vez no es posible.
Yo creo que es una línea de trabajo que si alguien quisiera ver, pudiéramos evaluar cuáles son los niveles de engagement, que lo ha hecho un poquito Nolanda Baker, pero en México sobre el engagement de forma continua. ¿Conoce la metodología de método de la experiencia? Sí, ok. Es muy interesante la metodología porque puedes captar comportamientos, puedes captar impresiones de forma continua. Y hay una metodología de multinivel muy interesante para poder analizar esos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, creo que vale la pena. En México no se ha mucho de eso, esa investigación, y creo que sería relevante para entenderlo. Bueno, grosso modo, el modelo de demandas y recursos laborales que da como parte teórica del engagement viene como tal de recursos. ¿Qué te brinda la organización? Como hoy. ¿Bien? Sí, muy bien, ¿el tiempo? Sí. Los recursos laborales como autonomía, feedback, apoyo social o aprendizaje. Y por otro lado tengo los recursos personales que Fred Luttrell lo ha desarrollado mucho como lo que se llama capital psicológico y que tiene que ver con el optimismo, la autoeficacia, la resiliencia que está muy abordada con la autoestima. Esto como tal, las demandas como un factor negativo a los recursos, mientras más recursos, mayor capacidad para poder tener esta cuestión del engagement, vigor, dedicación y absorción. Y la consecuencia como tal va al desempeño, a la salud, que es un tema bastante abordado, y a los ingresos económicos. Gran parte de las intervenciones de engagement desde el punto de vista organizacional está en recursos laborales a los líderes o bien brindar a la gente recursos personales para que pueda lidiar con el estrés. La investigación ha dicho que cuando se generan intervenciones en demandas laborales no funciona igual. Es algo muy interesante y me llama la atención porque yo lo he vivido y se los confieso tal cual así. Cuando la gente le quitas presión, bueno, si se justifica, pero cuando a lo mejor no está justificada, procrastina. Yo soy ejemplo de eso, la verdad. Pero si se aborda la parte de recursos personales o laborales, da muy buenos resultados. No así en la parte de demandas. Con respecto a la medición, disculpen que les haya puesto la copia, simplemente para mencionarles los 17 ítems de la escala ULTRAC de engagement en el trabajo. ¿Qué retos yo veo? Número uno, no se ha realizado a profundidad, al menos en poblaciones de personas mayores en diferentes ámbitos, las propiedades psicométricas de las escalas. Creo que las organizaciones, por mi limitada experiencia, confunden engagement con lo que es clima organizacional. Tienen que ver, pero son cosas diferentes. Y creo que una área de oportunidad para ustedes y para mucha gente es poder desarrollar escalas a la medida, y creo que así lo plantea la misma, el programa de ustedes, desarrollar escalas a la medida. Creo que eso es lo que vale más la pena para las organizaciones, poderse apoyar de esta, pero generar eventualmente este tipo de escalas a la medida. Con mucho gusto les puedo hacer llegar esta escala ultra. Y ya para cerrar, tengo el caso de esta empresa, obviamente cambié el nombre, y es una empresa manufacturera de plástico ligera de alta calidad utilizando para el empaque de productos de comida, bebida y cuidado personal. Ellos tenían una necesidad particular. Tenían que tener precios competitivos en mercados complejos. Y en particular tenían un problema de retrabajo y de desperdicio. El costo por cada punto porcentual de trabajo equivale a 35,000 pesos, mientras cada punto porcentual de desperdicio a 245,000 pesos. El diagnóstico revela que una parte del costo se debe a procesos humanos. Estoy haciendo una reducción de una complejidad de evaluación. Por favor, disculpen ese punto. De ahí se desarrolla un programa, identificando que el engagement es un factor clave mediador para disminuir el desperdicio y el retrabajo. Se determina un programa intensivo de 90 días, si fue excesivo, de self-coaching para desarrollar habilidades que ellos consideran son críticas. Estas tres habilidades son automonitoreo para identificar la forma en que el equipo lo percibe al líder y la forma en que este impacta el desempeño, la autoobservación para detectar situaciones clave que tienen carga emocional y poderlas ver con más claridad, y por último la colaboración para generar inclusión y potencializar a los integrantes del equipo para lograr los objetivos, utilizar sus talentos. Algo que yo veo, que a veces aquí en algunas organizaciones, que necesitan cierto tipo de procedimientos al inicio para poder tener claridad sobre sus funciones. Pero también he visto que los procedimientos matan a la gente.
mata su capacidad de pensar. Entonces, cuando les dices que tengan que tomar una decisión, ¿dónde está el manual? Entonces, sí tiene un beneficio, en mi opinión, utilizar procedimientos en un inicio, pero eventualmente, si la gente la llevamos a que se ría siempre al procedimiento, en mi opinión, y creo que la investigación lo avala, a veces puede ser perjudicial. Hay una extraordinaria investigación respecto a esto, que se le llama como sabiduría práctica de Barry Schwartz, si quieren en el trabajo, si tienen oportunidad de verlo, y juzguen y creen qué tan pertinente la ven. Ya ir cerrando, los niveles como tal, para poder plantear este caso, lo que hicimos fue, queremos que evitar el costo y queremos un retorno del 15% al menos. 3 variables de impacto que se consideraron: el engagement, como variable suave, el costo de retrabajo y desperdicio. Como objetivo era reducir estos e incrementar el engagement. En específico, se utilizó el monitoreo de porcentaje de desperdicio. En cuanto al engagement, se utilizó la escala UTEC con respecto a diferentes tiempos como 45, 90, 180 y 270 días después a la intervención y al inicio. Para poder cambiar esto, la efectividad gerencial y liderazgo se tomaron como estándares importantes para poder generar un ambiente favorable que genere engagement y, por lo tanto, puedan disminuir los desperdicios y el retrabajo. ¿Cómo se hizo esto? A través del self-coaching. ¿Cómo se va a evaluar? Posterior a 3 meses del programa se va a completar el cuestionario de seguimiento, que es parte de la implementación, y al menos el 80% de las personas deben de estar aplicando esta habilidad. Y también tienen que estar incrementando los puntajes en la escala. Para poder evaluar el nivel de aprendizaje se implementó, lo que esperamos es que se incrementen las habilidades de lo que es el self-coaching. Y tengo que evaluar qué tanto ellos efectivamente están aprendiendo a través de autorreportes de pre y post, evaluación del instructor, revisión de los resultados de la escala UNFRE como parte del programa para ver qué pueden estar mejorando ellos. Y estamos esperando que haya un buen nivel de reacción de los clientes que vean relevante este programa para poder cambiar algo de sus unidades de trabajo. Estos son los resultados de lo que en una escala de 1 a 5 se utilizó un grupo control y un grupo cuasi experimental, porque si fueron 2 unidades de negocio, no fue asignación al azar, según ya eran equipos predeterminados, pero algunos no sabían la diferencia de este entrenamiento. Entonces, la diferencia fue, de alguna manera, pequeña. Sin embargo, podemos ver alguna mejoría en cuanto a nivel de engagement respecto a un grupo y a otro. Una vez que tengo estos cambios, quería ver el resultado en las variables como tal, eran de impacto. Como tal, y ven la parte de azul, que es lo que se proyecta. Hicimos una línea de tendencia en función de 8 puntos sobre el trabajo. Y después, respecto a la tendencia, evaluamos los niveles de porcentaje de retrabajo y hay una diferencia. Aquí, por supuesto, que hay un área de oportunidad. Simplemente medía la media y la diferencia era el beneficio. Yo creo que valdría la pena hacer un análisis en COBA. X. Pero yo creo que esa es un área importante de mejora que debe la metodología. Sin embargo, aquí alcanzamos a ver que sí hay una diferencia. Lo mismo en el nivel que tiene que ver con el desperdicio. Una vez que se empezaron a implementar estos tipos de acciones, el nivel de porcentaje de desperdicio disminuyó. Obvio, es una escala de 0 a 1 y ahí puede haber más. La escala puede ser engañosa, insisto. Sin embargo, aún así había considerables reducciones del porcentaje de desperdicio. Entonces, para cerrar, ¿cómo se calculó el ROI? Y discúlpenme aquí que obvie todos los pasos de calcular las variables específicas. Pero en general, el costo del programa fueron de 253,000 pesos. Los beneficios del primer año fueron de 1.265.000. ¿Qué se le presentó a la gerencia? Que por cada peso invertido, yo gané, en este caso, 3.9, casi 4 pesos. Entonces, estoy casi cuatriplicando de cada una cosa que estás invirtiendo. A la gerencia le interesa, a veces a la alta gerencia le interesa este indicador. A mí, a lo mejor, como psicólogo, me interesa la gente. Y estoy viendo que la gente se siente bien, involucrada, y el líder está haciendo un trabajo por generar un ambiente adecuado y que se vea reflejado en indicadores de impacto y que beneficie a toda la organización. Entonces, de esta manera es como una metodología que parece muy administrativa puede ser un apoyo para mí, una palanca, para poder hacer relevante y que genera a la vista iniciativas que tienen un poder muy importante a partir de la perspectiva psicológica. Y ese es uno de muchos factores diferenciales que tenemos como psicólogos organizacionales.
Muchas gracias. Me sentía como con la pistola aquí. Bueno, a continuación daremos pie a la sección de preguntas. Sí, allá. No, no es cierto, no había nadie, ¿no? Sí, allá. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Fue muy claro, estuvo del habla. Sí, nadie de plan. Nadie se ve en esta área, ¿verdad? Ah, sí, algunas sí. Bueno, nosotros, como parte de la Residencia de Gestión Organizacional, tenemos la idea precisamente de ser empáticos en cómo el psicólogo, con su formación teórica metodológica, puede aportar. Y creo que el trabajo que hoy nos vino a exponer es un muy buen ejemplo. Quisiera decir que en la licenciatura aquí en Iztacala, hasta antes, ahora no lo sé con exactitud, había 5 semestres para usar créditos cuantitativos. En la maestría tenemos 2 semestres para usar medición y evaluación. Sin embargo, así como otras cosas nos ocurren a los docentes y a los alumnos, lo que viene siendo estadística es algo con lo cual quizás no queríamos contactar, ¿verdad?, al entrar a estudiar psicología. Y todo el modelo que ahorita presentó, más allá de un razonamiento matemático, de ecuaciones y de hacer una interpretación, ¿no? Yo te estoy dando a ganar 100 o 4 veces más, perdón, de lo que tú estabas ganando haciendo lo que hice con estas 31 personas. A los psicólogos nos cuesta trabajo a veces estos temas que nos parecen ajenos del comportamiento humano, considerarlos como herramienta para hacer una explicación distinta de otros profesionales. Probablemente alguien que estudie administración, contaduría, ingeniería, esta parte matemática o de estadística pues fluya más en su conocimiento y su formación, pero lo que tenemos acá nosotros los psicólogos, que lo dejamos bastante claro, es cómo yo entrevisto a alguien sin afectarlo, sin que se sienta acosado, sin que diga me van a cambiar de puesto, me van a quitar el trabajo, o ya alguien se quejó de mí, este temor. Un ingeniero, alguien que estudia contabilidad, no tiene esta formación, carece de esta formación. Entonces, es difícil no compartir con otros colegas profesionales, con otras orientaciones, un trabajo que en el escenario es multidisciplinario, pero que nos tenemos que destacar como psicólogos. O sea, finalmente algún día podemos agarrar un Excel, aprender a manejarlo y hacer cuentas. Estilo contador, por ejemplo, facilitar, ¿no?, nuestro trabajo de contaduría. Pero no es la cuestión, ¿no? Entonces aquí en Iztacala, a lo mejor ahorita cuando preguntaban, ¿no? Perdón, ya te estaba hablando de ti. Ah, sí, por favor, hágame de tus, tengo 30 años. No, no sé. Trabajando. ¿Conocen a tal autor? ¿Conocen? A lo mejor no, porque todavía no está impregnado en el anterior currículo esta área organizacional. Es ahora en el nuevo currículo que inicia en este semestre, que ya a finales, por aquel de séptimo, octavo semestre, los alumnos van a elegir esta área. Entonces nosotros estamos haciendo este trabajo, cambiar una visión, y qué mejor ejemplo con lo que vienes a exponernos, de que el psicólogo tiene muchas cosas que hacer en ese ámbito, no solo, como decía el presidente del foro, hacer la nómina, ¿no?, o aplicar el test y hacer una interpretación, o decirle a la gente, pues estás despedida, sino explicar por qué hay una rotación de personal tan alta. Lo podemos hacer, es algo estratégico de pensamiento que otros profesionales nos envían con mucha frecuencia. Y algo que les quiero decir, por favor, y de todo corazón, no independientemente de las instituciones, yo soy no sectario, así se los digo, yo soy no sectario de universidades, yo me considero psicólogo, no importa qué universidad. Ustedes afuera, o sea, esta idea de psicología sin matemática, me decía una alumna, yo soy psicóloga, no soy estadística. Tienes que aprender de todo. Ayer yo, por ejemplo, tuve una junta con la directora de e-commerce de Walmart. Vamos a hacer un análisis de la base de datos de cómo utilizan el comercio electrónico. ¿Y por qué quieren un psicólogo?
porque sabemos matemáticas, sabemos explicar comportamientos en función de matemáticas, pero más aún porque tenemos elementos teóricos para interpretar esos comportamientos que los demás no. No se alejen de las matemáticas. Yo les prometo, y casi se los firmo, y si no me cortan el brazo, que si ustedes saben como formación de psicólogos, pero dominan las matemáticas, tienen las puertas abiertas. No importa a qué te vayas a dedicar. Esa es mi aportación, pero creo que vas a tener un futuro muy, muy bueno. Sí, profesor, o amigo, o... Excelente presentación. Yo tengo una duda, y sucede mucho en el factor organizacional. Sí. Se enfoca mucho al que quiere ser empleado. ¿Qué enfoque hay al que quiere ser empresario? Por supuesto. Todas. Tenemos que manejar el rol, tenemos que ir a Por supuesto. curso, Pero ¿en qué sentido? Al que quiere ser, Pero para manejar a la gente. Así, porque mencionaste Sí, ante tú. que el principal factor de salidas de los empleados era el jefe. Así. ¿Qué enfoques hay para que ese jefe no provoque que se vayan los empleados? Es que esa es la intervención. No sé si estoy entendiendo bien. Una es cuestión del emprendedor, el que tiene su propia empresa. Exacto. ¿Cómo hacerle para qué? Claro, sí hay mucho. ¿Qué papel juega ahí el psicólogo? Si tiene el contacto directo con el director o solo con gerentes, cómo prepararse para negociar con el director. ¿General? Sí, sí, sí. Pero, o sea, es que casi todo el trabajo es a veces con el CEO, el de la empresa, el director general. Sí. No sé si estoy entendiendo bien, pero efectivamente todas las áreas de intervención tienen que estar avaladas por él. Y si yo soy un emprendedor, si tengo mi empresa pequeña y tengo 3, por supuesto que esos conocimientos no sobran. Y es mejor aún, tengo posibilidad de poder ver cómo está reaccionando la gente a mi forma de liderazgo. No sé si estoy entendiendo bien. O si hay todavía más, veo muchas oportunidades para que ustedes emprendan. Más aún, si ustedes como psicólogos pueden emprender muchísimas cosas. ¿Alguna recomendación para emprender? No. Sí, tengo muchas. Podemos aquí hacer. Tenemos algo básico de conocimientos, pero todos podemos buscar fuera de lo básico para aprender alguna lectura, alguna página, algún lugar donde podamos ver, yo quiero saber del rollo, yo quiero saber cómo se manejan las empresas, cómo han crecido esas empresas, los factores de la intervención psicológica, cómo ha ayudado a las empresas, para como que nos dé más luz, porque si es así como que, no, eso no lo sé, y si es incómodo el no saber y el seguir como cerrando, o sea, yo como psicólogo organizacional tengo que ver nada más el factor humano, sabiendo que la economía es uno de los factores, en primer lugar, de México, de importancia para las personas, son sus valores más importantes, el dinero, el que sea, lo va a mantener a gusto, lo va a mantener tranquilo. Esa es la sí, hay varias literatura, y yo me ofrezco, y así tal cual lo hago. Si alguien quiere un taller de esto, lo podemos tener un día y medio, 2 días. Se los doy gratis, no me interesa. Se los doy esa metodología. Esta era nada más como una introducción a cómo yo he utilizado, cómo he asesorado limitadamente algunas empresas en usar en todo México, así tal cual, y ha funcionado bien. Otras no me han funcionado, tal cual, no me han funcionado, me han salido mal. Entonces, sí, con mucho gusto. Y creo que es una parte de proponer trabajos. Disculpen si me estoy tomando un poquito de más tiempo, por favor. Pero generar proyectos en conjunto. Que tiene un caso o un proyecto que voy a usar. A lo mejor invitamos a alguien de aquí y juntos generamos el caso y lo documentamos y se queda como estudio para ustedes, para nosotros, para quien quiera, ¿no? Yo ofrezco esto. Puedo venir y podemos hacer eso, o los invito allá, como ustedes quieran, ¿no? Tenemos 2 preguntas más. Perdónenme, ya me voy a ver sincero. Pues, está bien así. Lamento no haber estado en la presentación de tu trayectoria, me pareció excelente tu exposición
y yo quiero aceptar esta propuesta que haces de venir a dar el taller. Tengo 23 años aquí con comportamiento organizacional y me encantaría que mis alumnos, tengo 2 grupos, pudieran escucharte más a fondo y pudieras hacerles recomendaciones ahora que se van a su práctica a las organizaciones. Nos organizamos, voy a utilizar a mi gran amigo David, si me ayuda a organizar, que quien lo vea y lo vea relevante, para que juntos la critiquemos y le aportemos a la metodología, porque sí tiene también sus limitaciones, ¿no? Claro. Gracias. Sí, profesor. Bueno, hay algunas cosas en las que coincidimos, yo tengo algunas dudas. Esas cosas en las que coincidimos es precisamente que me paro, esas cosas en las que coincidimos precisamente, hay muchos estudiantes de licenciatura, ¿sí? Y a veces uno no tiene la credibilidad de su tierra. Pero una cosa es cierta, todos aquellos que le corrimos a otras carreras, porque creíamos que en psicología no había números, nos equivocamos. ¿Sí? Y comparto contigo eso que dices acerca de que los psicólogos deberíamos saber más estadística y más matemática, ¿sí? Porque si pretendemos ser ciencia, no es de otro. ¿Sí? Una ciencia especulativa es muy difícil construirla, yo particularmente no conozco a ninguna. Pero yo creo que es importante eso lo que compartimos, lo que veo contigo. ¿Sí? Lo que tú estás mencionando acá, a veces parecen cosas tremendamente complicadas y pues tiene su grado de dificultad, pero no es algo, si yo aprendí, cualquiera lo aprende. No lo es, claro. Sí, esa es la cosa. La otra, con mis alumnos, con mis estudiantes, sobre todo los de maestría, siempre les pongo mucho énfasis en que si uno como psicólogo entra en una área, uno debe familiarizarse con el lenguaje de esa área. Yo, por ejemplo, he estado más tiempo dedicado a la parte de psicología y salud. Puedo hablar de cosas de salud más sin ser médico, no soy médico. ¿Sí? Porque tengo la obligación de conocer el lenguaje de médico de alguna manera, conocerlo así nada más. ¿Sí? Para saber de qué me habla el doctor cuando voy a ver, me dice, tiene 300 de azúcar, y digo, qué dulce son. Pero eso tiene sus implicaciones, ¿sí? Muy fuerte. Debo de saber que son 300. Pero también debo de tener claro que yo no puedo recetarle nada a nadie. Claro. Pero la pregunta que yo me hago como profesional y psicólogo es, como psicólogo yo, ¿qué me toca hacer para cambiar esos 300 de azúcar? De alguna manera, cuando uno se mete en esto que es la organizacional, uno también debe estar familiarizado con el lenguaje. Todo este preámbulo es para preguntarte cuáles serían los aspectos psicológicos que tú manejas dentro de todo este panorama organizacional. La pregunta va por el lado de que a veces los estudiantes, sobre todo los estudiantes, se nos van mucho por el lado de que dicen, vamos a trabajar en salud y se quieren convertir en médicos y empiezan a recetar. O llegan al campo de la educativa y le quieren enseñar inglés a los niños. No, yo creo que no va por ahí. Nosotros psicólogos tenemos una función muy específica y a veces nos cuesta mucho trabajo ubicar como psicólogos qué es lo que nos toca. De ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos que tú como psicólogo dentro de todo este trabajo? ¿Dónde entramos y dónde no confundirme con ser el administrador? Exacto, porque no eres administrador. Y creo que lo acaba de definir perfecto, a lo mejor no fue claro. Y tal cual es así. Tengo 300 de azúcar, tengo un problema de producción, de trabajo, etc. Yo no puedo resolver la reproducción del trabajo. ¿Qué comportamientos? Porque es desperdicio controlable a factores humanos. Y cuando hablo de factores humanos, dentro del área de producción, estoy hablando de hábitos, estoy hablando de comportamientos, factores psicosociales que más adelante lo van a decir. Y en eso sí puedo decir. Yo no puedo decir, pues cámbiale la tuerca. No, no es mi función. Mi función es ver en cuanto a comportamiento humano, dado ese gran problema,
Ahí es donde voy a intervenir. Aprendiendo algo distinto para comportarme de forma diferente o dejando de hacer algo que me perjudica. Como último punto para señalar, hace poquito hice una consulta, no más mucho, una consulta en una procesadora de vidrio. De repente yo vi varios vidrios y dije, pues, ¿qué es esto? Se cae 1 millón de pesos en desperdicio de vidrio. Cuando hicimos el análisis, el desperdicio venía porque la gente saboteaba el vidrio. ¿Por qué? Porque está en confort. Un problema de desperdicio viene de una inconformidad, y ahí sí podemos intervenir. Claro. Espero acotar que sí, no soy todólogo, soy psicólogo y me enfoco en entender problemas de comportamiento en un contexto determinado, que es muy importante en ese contexto. Yo creo que eso es importante para que el... Tú mencionabas algunas cosas. Tenemos muchos chicos que son de licenciatura y a veces pareciera que pues como que no le agarran bien. Tenemos gente también pues ya metida también en los campos y ese tema familiarizada, pero bueno, sobre todo con iniciativa para los muchachos y algunos que a veces se pierden. Sí. Pero que bueno, de todos modos, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. El maestro Álvaro Ramírez y le hacemos entrega de su constancia. Vamos a continuar con el evento. El proceso lo vamos a resolver pero además les aviso para que si no tienen nada mejor que hacer, les acompañen. No se nos vayan, por favor. En este lado hay bastantes lugares, se pueden ocupar los escenarios, aquellos que van entrando. Por favor, tomemos asiento, por favor. Vamos a iniciar otra vez, reiniciar con las actividades de foro. ¿Todos listos? Tomen asiento, por favor. Continuando con las actividades del foro, tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Sara Honda, que viene a presentarnos el tema de factores psicosociales en el trabajo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Investigación y Desarrollo Educacional por la Universidad Iberoamericana. Tiene un doctorado en Psicología por la Universidad La UNAM y es profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es miembro fundador de la Red de Investigadores sobre Factores de Riesgo Psicosociales en el Trabajo, asesora en la construcción de la tabla de enfermedades laborales en el ámbito de salud mental y participante en calidad de experto en el Reglamento de Salud y Seguridad de Higiene en el Trabajo. Ha participado como conferencista y ponente en diversos congresos nacionales como internacionales, foros, mesas, rondas y paneles de discusión sobre temas de políticas educativas, representaciones sociales, salud y trabajo docente, factores psicosociales en el trabajo, burnout, estrés, entre otros.
Ha sido tutor y sinodal de diversos trabajos de tesis, en el que me incluyo, sobre temas de psicología, diversos temas de psicología y psicología y trabajo. Es autora y coautora de diversos artículos y capítulos sobre libros sobre factores de riesgo psicosociales, burnout, estrés, en diversas poblaciones de trabajadores. De igual forma, le ha tocado dictaminar diversos artículos, publicaciones y libros. Su línea de investigación es el síndrome de quemarse por el trabajo en diversos grupos de docentes dentro del sistema educativo mexicano. Si de igual forma les interesa, ella también es responsable del servicio social sobre factores de riesgo psicosociales en el trabajo y salud docente. Le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Disculpen, ofrezco una sincera disculpa por el cambio. En la realidad yo me tomé mi tiempo, una hora y media, 1 hora 45 minutos para llegar del centro de la ciudad acá, pero está terriblemente espantoso, hice más. Entonces, pues agradezco al ponente que recorriera su trabajo para poder dar paso a esta exposición. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo he venido a varias actividades que entre Zaragoza y la FES Iztacala se han desarrollado. Iztacala, al igual que Zaragoza, se hermanan por muchos problemas, pero también por muchas coincidencias, y la psicología ha sido un trabajo de construcción en estas instituciones. Entonces, bueno, el tema que yo trabajo es un tema que pues ha sido trabajado aquí por algunos compañeros, y en Zaragoza pues nos hemos entusiasmado desde hace más de 16 años en relación a ahondar, a profundizar e a investigar sobre este tópico. Bueno, pues bueno, les voy a presentar un video. Seguramente algunos ya lo conocen.
Bueno, este es una primera entrada a plantearnos qué con la psicología y el trabajo. La primera reflexión es que cuando hablamos de la psicología y el trabajo hablamos de muchos ámbitos que la psicología aborda dentro del trabajo. Pues la psicología organizacional, la psicología industrial, la psicología del trabajo, que algunos consideran las retoma todas, y hoy lo que para mí es importante plantearles es el ámbito de lo que se ha llamado la psicología de la salud ocupacional. ¿Por qué estudiar factores psicosociales en el trabajo? Primeramente, porque en el ámbito laboral, seguramente ustedes que están orientados fundamentalmente a esta área conocen, pues, ¿no? Los sistemas de trabajo han venido cambiando. ¿Por qué? Pues porque la economía se ha globalizado, porque hoy la competencia ya no es interna, sino a nivel mundial, de los mercados, de las empresas, a nivel de un ámbito que rebasa lo nacional. Un aspecto importante es la competitividad. Se ha introducido en el trabajo cada vez más todas las innovaciones tecnológicas y, por supuesto, las demandas en los lugares de trabajo se han diversificado. ¿Qué cambios han traído? Pues altas exigencias a los trabajadores, lo que platicaban pues hace un momento, mayor énfasis en el trabajo mental más que en el físico, la flexibilización de las estructuras organizacionales, el crecimiento del área de los servicios, la utilización de entornos virtuales de trabajo como una nueva forma de organización del trabajo y estrategias que buscan supervivencia, sostenibilidad y desarrollo en el mundo contemporáneo. Son las necesidades del ámbito laboral y empresarial. Antes, el trabajo en el esclavismo se consideraba fundamentalmente físico y la mano de obra era obligada. Hoy, en algunos ámbitos y lugares, vuelve a existir el esclavismo en el trabajo. En el trabajo se veía como una subsistencia y el riesgo era parte del trabajo. El concepto de condiciones de trabajo y riesgo carecía de sentido. El trabajo era servil y sin valor, y la mala salud era un problema individual. El trato era inhumano. Esto era en el inicio, pues, de la concepción del trabajo. Hoy, en muchas partes del mundo, esto vuelve a ser como algo cotidiano. ¿Qué cambios han habido? Bueno, pues en términos de la organización de los trabajadores, el sindicalismo ha generado mejoras en las condiciones del trabajo, un reconocimiento de los derechos humanos, hay un reconocimiento de los esfuerzos físicos de los trabajadores, las horas de trabajo, la temperatura, el ruido, las condiciones ambientales, las condiciones de higiene en las que se genera y se desarrolla el trabajo, y hoy hay cada vez un mayor control para disminuir la morbilidad y la siniestralidad. También hay un control y disminución de enfermedades laborales y accidentes en todo el orbe, pues, ¿no? Esto es algo importante. Por supuesto, ha habido un cambio importante en relación a la salud, al concepto de salud laboral. Hoy la salud laboral ha dejado de ser un problema individual y se convierte en un problema social. Es un derecho del trabajador. La condición de la salud laboral proviene de controlar riesgos físicos, químicos, ambientales y actualmente controlar los riesgos psicosociales. Los daños directos más inmediatos provienen de accidentes y enfermedades laborales relacionadas con el trabajo, y la legislación a nivel mundial se plantea prevenir y controlar estos riesgos. ¿Cuáles son los retos hoy de la salud laboral? En dos ámbitos. Para los países desarrollados que pertenecen a la OCDE, ojo, México también pertenece a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, pero no es un país desarrollado, es de los países que se colaron por ahí de los 90 con el gobierno de Salinas de Gortari,
y pues ellos están planteando logros importantes en relación a lo que implica la salud laboral. Los retos para los países como los nuestros es considerar cómo avanzar en las condiciones laborales que son ampliamente deficitarias y reproducen formas similares en condiciones laborales insalubres que en otros países ya han sido superadas. Es importante hablar de los factores psicosociales en un contexto concreto. ¿Cómo está el contexto del trabajo a nivel mundial? Primero, bueno, pues hay un mayor abismo entre ricos y pobres. Por ahí algunos hablan del 99 contra el 1 o el 1 contra el 99, donde el 99 está concentrado por el 1% de la población y el resto lo dejan a los demás, ¿no? En 2012 hablaban ya de una crisis del empleo, se hablaba de un desempleo a nivel mundial de 200 millones de personas, una tasa anual de crecimiento del empleo solo del 1%, el número de trabajos perdidos era ya en ese año de 30 millones, los empleos que se podían haber desarrollado eran empleos con contratos de tiempo parcial, economía informal, era ya del 50%, 2 de cada 5 trabajadores vivían por debajo del umbral de la pobreza, o sea, con $2 por persona, 80 millones de jóvenes con niveles, algunos de estudios hasta doctorado, se encontraban desempleados y los trabajos, decía Somavia, que era el director entonces de la Organización Internacional del Trabajo, que los trabajos carecen de derechos de protección social y no tienen voz. Esto es importante porque cuando hablamos de trabajar en el mundo del trabajo, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar en dónde vamos a trabajar. En México es donde más horas se trabaja, 2.237 al año, y los países donde menos se trabaja son los más productivos: Alemania, Holanda, Noruega y Dinamarca, de acuerdo a cifras de la OCDE. Un mexicano trabaja en promedio anual 2.237 horas y obtiene un ingreso familiar de $12.850 por año, mientras que en países de la OCDE también los trabajadores laboran 1.765 horas, con un promedio de remuneración del doble, $23.938 anuales por familia. México es el país con el salario mínimo más bajo, de acuerdo a la OCDE. La remuneración en el país es apenas de $1 por hora, cifra inferior, y ahora con la devaluación, peor. Cifra inferior a los niveles de países como Chile, que tiene 2.2, Turquía 3.49, y que son economías similares a la mexicana. La OCDE para esta condición tomó en cuenta el salario mínimo por hora y después de impuestos. El salario mínimo de un trabajador australiano es 9 veces mayor que el mexicano. ¿Qué condiciones tenemos entonces en México? Pues hay un incremento de la precariedad en el ámbito laboral que ha crecido, por lo menos en 2 años de estudio, del 2013 al 2014, creció del 19 al 21%. 50% de trabajadores mexicanos carece de prestaciones de seguridad social y protección. Hay inexistentes contratos para los trabajadores. Eso implica indefensión, abuso, pérdida de derechos laborales. La misma OCDE habla que en México los trabajos son 3D. Dirty, dangerous and demeaning. Son sucios, peligrosos y denigrantes. Estas condiciones pues son importantes entenderlas si nosotros queremos intervenir en esos ámbitos. El desempleo ya se consideraba en el 2013 de 24 millones de personas en México. El estrés, esto bueno tiene consecuencias a la salud. A nivel mundial, a nivel mundial ha habido un incremento de los suicidios. Se habla por ahí del 17%. Hay una tasa alta de mortalidad mayor en los desempleados. Hay un incremento de padecimientos crónico-degenerativos y mentales. El trabajo precario, por supuesto, genera la salud precaria.
el aumento del estrés, de la fatiga crónica y demás padecimientos crónico-degenerativos, cardiovasculares, intoxicaciones, cáncer y aumento de accidentes. El incremento de alcohol, tabaco y drogas son parte de lo que se observa en los trabajadores para hacer frente a situaciones de estrés. En algunas cifras que se daban el año pasado, se hablaba que México es el lugar donde el 75% de los trabajadores padecen estrés y además en relación a China y a Estados Unidos. Perdón. El estrés laboral, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, provoca el 25% de los 75,000 infartos registrados al año. Este es un problema, por eso, no solamente del empleo, que es importante atenderlo, sino que ya se convierte en un problema de salud y un problema social importante. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en 2015 las causas del estrés son la escasez o el exceso de trabajo, considerándolos como las demandas, horarios estrictos e inflexibles, inseguridad laboral, malas relaciones con los compañeros y falta de apoyo por parte de la familia. Esto es importante porque en la medida en que tenemos un país donde hay empleo precario, condiciones inadecuadas del trabajo, hay más posibilidades de que los empleos que se ofrezcan generen impactos, accidentes y además enfermedades, tanto físicas como mentales, pero sobre todo hoy, enfermedades mentales. ¿Qué ámbitos del trabajo entonces hoy, junto con la psicología organizacional, la psicología del trabajo, conlleva y aporta la psicología ocupacional? Por supuesto, la psicología de la salud ocupacional trabaja el estrés, la salud mental, el bienestar psicológico, la calidad de vida y los factores psicosociales. Esto es importante porque los factores psicosociales no es un tema nuevo. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, desde 1959, en 74, en 75, en 76, en 82, 83 y en 84, ha abordado lo que es el estrés y la salud en el trabajo de nuestro país. No tiene más de 15, 18 años que los profesionales de la salud, los psicólogos que trabajan en el ámbito laboral, han volteado y han planteado la necesidad de dar y de tomar condiciones de conciencia y, por supuesto, de estrategias de trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores. Estos son dos libros. Este fue el que se editó en 1984 por parte de la Organización Mundial, con la Organización Internacional del Trabajo, junto con la Organización Mundial de la Salud, que es el libro que se llama Factores Psicosociales, que es por primera vez se habla de su naturaleza, incidencia y prevención, y este es el libro que recién acaba de salir en el 2016, que editó la Organización Internacional del Trabajo en relación con el estrés y los impactos, también cómo abordar y cómo hacer intervención en él. ¿Qué son los factores psicosociales? Bueno, tienen diversos nombres. En algunos lugares se llaman factores psicosociales, otros los conocen como riesgos, factores de riesgo psicosocial, riesgos psicosociales o factores de organización. La OIT, en su enciclopedia que sacó en el 98, retoma todos estos puntos que tienen que ver con factores psicosociales y que a los psicólogos nos incumben fundamentalmente en relación con el trabajo. ¿Qué son los factores psicosociales? De acuerdo a la OIT, son condiciones que tienen que ver con las interacciones entre el medio ambiente del trabajo, satisfacción del trabajo y condiciones de la organización, que interactúan con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, las costumbres y su cultura, condiciones personales fuera del trabajo, que en esta interacción pueden influir y repercutir en el ámbito laboral, en el rendimiento en el trabajo, en la salud
y en la satisfacción dentro del ámbito laboral. Los factores psicosociales no todos son los que afectan, sino hay factores psicosociales tanto positivos como negativos. Los factores psicosociales positivos tienen que ver con aspectos que mejoran la salud, la satisfacción, el apoyo social y el engagement que nos mencionaba hace un rato el ponente. Y, por supuesto, generan una condición de activación que ha sido considerada llamarla eustrés, que es una condición que nos permite una activación positiva. Por supuesto, estas condiciones afectan de una manera positiva al bienestar, a la familia y al trabajo. Cuando las condiciones se convierten en factores de riesgo psicosocial, pues entonces aparece el estrés, la enfermedad, tanto biológica como psíquica, y por supuesto este estrés o distrés, que es el que afecta, va a afectar a todos estos ámbitos laborales y a la familia y a la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son los temas que se han incluido en el estudio de los factores psicosociales? Los trastornos mentales en el trabajo laboral, el burnout, el moving, la adicción al trabajo, el desempleo, la precarización, el karoshi, que es la muerte súbita por el trabajo, la violencia en el trabajo, la calidad de vida en el trabajo, el engagement y la cultura corporativa, el liderazgo, el apoyo social, la participación en el trabajo, las jornadas, los turnos, los estresores físicos, la automatización y la tecnologización del trabajo, la posición social, el uso de las habilidades, la relación, trabajo en familia. O sea que cualquiera que se incluya a trabajar en el ámbito organizacional tiene que tener un conocimiento de lo que son los factores psicosociales. ¿Qué ciencias han estado abordando los factores psicosociales? La medicina del trabajo, la ergonomía, la sociología, la antropología, el derecho laboral, la ingeniería industrial, que son todos los que trabajan en el ámbito laboral, las relaciones industriales, la psicología industrial y hoy la psicología de la salud ocupacional. Los factores negativos son los factores de riesgo psicosocial. Estos factores son desfavorables y se han definido como características del medio de trabajo que crean una amenaza para el individuo, provocan trastornos a nivel psicológico, fisiológico y del comportamiento. Esto es importante porque si nosotros queremos hacer una intervención en el ámbito laboral y no tomamos en cuenta los factores psicosociales, que son propiamente el ámbito fundamental del psicólogo, las propuestas de cambio o de mejora van a ser parciales. A nivel mundial se han hablado de los riesgos sociales emergentes, que son los que provocan estas condiciones que pueden ser riesgosas para los trabajadores. Las nuevas formas de contratación laboral, como ya vimos, con la flexibilidad, contratos temporales, sin ningún derecho, sin ningún servicio de salud, el envejecimiento de la fuerza laboral, la intensificación del trabajo, que acuérdense ya no solo es físico, sino fundamentalmente mental, las altas demandas emocionales, donde de pronto al trabajador se le exige que tenga una respuesta emocional que no corresponde a su realidad, y esto le genera un trastorno a lo largo, de estarlo realizando, que provoca alteraciones mentales. El pobre equilibrio, como lo vimos en el video, entre el trabajo y la familia, porque por un lado la competencia entre las empresas implica una mayor productividad y una mayor ganancia. Esto crea espacios en el trabajo muy competitivos. Por supuesto, si no te gusta, hay muchos esperando afuera. La fuerza de trabajo que está demandando tomar un puesto es muchísimo y los puestos de trabajo son pocos. Por lo tanto, esta condición hace que el trabajador acepte cualquier condición de trabajo,
horas infames, condiciones de trabajo infames, demandas exorbitantes que acaban con su salud y además son un riesgo. Y por supuesto la precarización del trabajo, que hoy cada vez más una forma que han tenido los empresarios para elevar su tasa de ganancia ha sido precarizando el trabajo. ¿Cómo? Pues creando menor salario, mayor hora de trabajo y además mayor productividad. Esto pues trae condiciones nefastas. Pero bueno, tenemos la otra parte positiva, ¿no? Los recursos laborales. Los recursos laborales son los aspectos de factores psicosociales positivos. Esto surge fundamentalmente con lo que es la psicología positiva. Todos los psicólogos seguramente hemos hoy cada vez más planteado que no solamente podemos observar los aspectos negativos, también tenemos que considerar y ahondar y profundizar en el trabajo de los positivos. Esta psicología positiva fundamentalmente sale de Seligman en 1999. Algunos dicen que fue porque era el director de la APA y quería pasar siendo alguien que trascendiera, y entonces se le ocurrió hacer un planteamiento de la psicología positiva. Esta propuesta surge en respuesta a un reduccionismo desde la perspectiva médica, que era la que había prevalecido fundamentalmente en el ámbito laboral, la visión de los médicos del trabajo. Hoy los psicólogos del trabajo renuevan esa visión y pueden trabajar desde muchos ámbitos. ¿Qué aspectos son los que trabaja la salud ocupacional positiva? Fundamentalmente señalar la importancia de conocer cómo se desarrolla la motivación intrínseca, el papel de las creencias positivas y cómo conciliar ámbitos en relación al trabajo y la familia. El flow que hace rato les mencionaba el ponente anterior, que se produce cuando el trabajador ocupa un puesto de trabajo con alto reto y presenta altas competencias para afrontar el reto. Eso es lo que se considera el flow. La satisfacción laboral, que es el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo y que además este conjunto de actitudes positivas genera condiciones adecuadas. Cuando no existe satisfacción es más fácil sucumbir al estrés. La relación entre el trabajo y la familia, que es un elemento positivo que hay que trabajar en la medida en que la familia es el puente y el apoyo social que permite desarrollar las actividades adecuadas dentro del trabajador. Por supuesto hay que cuidarlas. Hace poco estuve en una empresa que se llama Biopapel, y en Biopapel consideraban que este es un problema importante que tienen, y pues con altas tasas de accidentes, con rotación importante y con muchos problemas de la familia. Y decía uno de los médicos del trabajo, pues es que también hay divorcios, hay problemas. El problema casi siempre se origina en el ámbito laboral. ¿Por qué? Pues porque los horarios se extienden, porque los salarios no alcanzan, y eso repercute en la familia y en los conflictos fundamentales que se dan en ese seno. Y cuando la familia deja de ser un apoyo, es muy fácil que el trabajador sucumba en sus condiciones de salud mental y por supuesto de salud física. Un infarto, que se disparen las condiciones de la salud o de los problemas cardiovasculares, o depresión, ansiedad, etcétera, pues, ¿no? La autoeficacia laboral es otro de los elementos positivos que hay que trabajar, que son las creencias de las propias capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción requeridos que producirán determinados logros o resultados. El engagement, que ya se los mencionaron, que implica pues esta condición que se ha identificado con el compromiso, con la implicación en el trabajo, con la dedicación, el apego, el involucramiento, la vinculación personal, que es un estado mental positivo y que se encuentra vinculado con el trabajo
y se caracteriza por el vigor, la dedicación y la absorción. Por supuesto, los factores psicosociales, cuando uno trabaja tanto los riesgos como los factores positivos, tiene que tomar en cuenta cuáles son los efectos a la salud. El efecto más claro y que se ha venido estudiando a lo largo de estos, en nuestro país, en estos 15 últimos años, es el burnout, o el síndrome de quemarse por el trabajo, que también es conocido como desgaste profesional, como síndrome de cansancio emocional o como estrés laboral, asistencial o profesional. Este aspecto es uno de los mayores manifestaciones de dificultad que se presentan, sobre todo en los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios, y como ya dijimos que los servicios son los que más han crecido en el ámbito del trabajo, pues se han incrementado estos padecimientos. También problemas de corte psicosomático, también, pues, por supuesto, las consecuencias que tienen el estar expuesto a estrés crónico en el trabajo, y que ha, pues, desarrollado condiciones de enfermedad. Por ejemplo, se ha visto en investigaciones que el estar expuesto a estrés crónico incrementa la inflamación, incrementa el estrés oxidativo, y además puede ser una vía para que se incremente el riesgo de enfermar y de un acelerado envejecimiento. También, pues, está vinculado la exposición a estrés a depresión, a ansiedad, a enfermedades adaptativas, a estrés postraumático y aumento de enfermedades cardíacas. También el estar expuesto a estrés conlleva y genera alteraciones en la actividad sexual, la falta de deseo sexual, la impotencia, la eyaculación precoz, la anorgasmia y la dispareunia. Estas condiciones, pues son, dice uno, bueno, pues, ¿cuál es la bronca? Pues la bronca es tu vida como persona y, por supuesto, como trabajador. También enfermedades psicosomáticas como las úlceras gastroduodenales, la gastritis, la colitis, la crisis asmática, la hipertensión arterial, las cefaleas, las alteraciones del ciclo menstrual. Son todas estas alteraciones que se han relacionado con el estrés. Otro elemento fundamental, y sobre todo con la rotación de turnos, las personas, por ejemplo, hace poco estaba yo platicando, de una conferencia a trabajadores de OXXO, a médicos del trabajo, y me decían que tienen una alta rotación, que los trabajadores habían planteado rotación también de turnos. Pues esto genera alteraciones importantísimas en términos del sueño. Los trastornos del sueño se dan cuando no hay una condición de un solo turno. Si yo trabajo turno nocturno, pues entonces, si mi organismo se acostumbra a esa condición, hay menos repercusiones. Pero acuérdense que el sueño es reparador, que cuando uno duerme, todo su organismo se repara. Y cuando uno no duerme o duerme muy poco, por ejemplo, nos platicaban en Biopapel que los trabajadores que ganan salario mínimo, lo que hacen es que trabajan en el turno de la noche y en la mañana, tempranísimo, se van a otro trabajo. Trabajan en una refaccionaria, trabajan cambiando llantas o van a vender, y ya después, como a las 3 de la tarde, se van a dormir para regresar en la noche a su turno. Esto ha hecho que se incremente los accidentes de una manera espeluznante. Me preguntaban, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para bajar la tasa de accidentes de siniestralidad? Bueno, la primera condición es que si consideramos que la precarización y entre ellos los salarios que se ofrecen no alcanzan para vivir, esa es una causa fundamental para la enfermedad y para el estrés. Entonces, pues la primera condición es ofrecer condiciones favorables de trabajo, horarios. Se ha visto en estudios que, por ejemplo, trabajar 12 horas
Las primeras 6 horas tienen un nivel de productividad alto. Las 8 horas, las últimas 2 horas, el nivel de productividad baja, pero las otras 4, que cuando se trabaja 12, el nivel de productividad es bajísimo. O sea, la gente se desgasta y en la realidad no produce. Pero esto, bueno, como bien decía el ponente anterior, hay que mostrárselo a los empresarios para que vean lo que significa en términos de pérdidas para ellos, ¿no? Bueno, los trastornos del sueño. ¿Por qué estudiar entonces los factores psicosociales? En el 2014, por fin, en el Reglamento Federal de Salud en el Trabajo se incluyó 2 aspectos que no estaban presentes claramente. Lo que son los factores psicosociales o los factores de riesgo psicosocial, porque así se llaman, y los factores ergonómicos en el trabajo. Eso hoy abre una parte muy importante del trabajo para el psicólogo en el ámbito de las empresas. Si yo soy un psicólogo que sé el ámbito organizacional, si sé el trabajo de reclutamiento y selección, pero aparte conozco la evaluación y la identificación y el control de los factores de riesgo psicosocial, porque hoy es una exigencia para los patrones, mi posibilidad para ser contratado se incrementa, pero también las posibilidades del trabajo de intervención para mejorar estas condiciones que se generan dentro del ámbito organizacional como un elemento que se ha identificado estresor, por ejemplo, el moving. El moving es la respuesta a lo que el compañero anterior planteaba de liderazgo. En México hay un retraso absoluto de lo que es la idea de ser un buen jefe. Un buen jefe todavía en muchos ámbitos del trabajo implica tener un látigo a la mano, ¿no? Presionar a los trabajadores para que supuestamente no pierdan el tiempo y además trabajen más. Y eso, en vez de crear condiciones adversas de persecución, cuando uno quiere correr a alguien, y se utilizan estrategias de moving, de acoso en el trabajo, ¿no? Hoy vamos a ver cómo en el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo que se aprobó en el 2014, cómo se consideran los factores psicosociales. Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, de ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Estos factores psicosociales, dice la ley, son derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, por ejemplo, como en Pemex, que ocurrió una explosión. Ese es un evento traumático severo que tiene que considerarse del patrón la posibilidad de atender esta condición. Y pues también estas condiciones, cuando uno sufre moving, puede tener efectos traumáticos severos en el ámbito laboral. El apartado 35 habla de la violencia laboral. Hoy, por primera vez, en este reglamento aparece y lo consideran como aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o su salud. En el artículo 7 se habla que son obligaciones de los patrones contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y los estudios y análisis de riesgos requeridos por el presente reglamento y las normas que forman parte del referido diagnóstico. Les comento, esto es algo importantísimo porque hoy todas las empresas están obligadas a evaluar estos factores de riesgo. En el Seguro Social están considerando capacitar a sus ingenieros. En algunas organizaciones de médicos del trabajo están considerando capacitar a sus médicos para evaluar.
pero quien puede evaluar de una manera adecuada y además con conocimiento de causa son los psicólogos del trabajo. Estos psicólogos del trabajo, hoy se abre la oportunidad, están contratando psicólogos que evalúen factores de riesgo psicosocial y que generen programas de intervención que, aparte de controlar las condiciones que afectan la salud, pueden mejorar el ambiente, el clima, la cultura organizacional, pueden generar propuestas que organicen adecuadamente tanto la salud como la exposición al estrés, que la gestionen de una manera positiva. En todas estas estrategias positivas, el modelo que nos mostró el anterior ponente es uno de los modelos, pero hoy, a través de lo que es la psicología de la salud en el trabajo, se están desarrollando muchos modelos de intervención que permiten, con un bajo costo, garantizar, bajar la tasa de siniestralidad, mejorar la salud de los trabajadores y, por supuesto, garantizar a los empresarios un ahorro importante en términos de pérdidas y, sobre todo, generar condiciones para elevar lo que a ellos les interesa, sus ganancias. Aquí, que es el artículo 43 del reglamento, es el que habla particularmente de los factores de riesgo psicosocial que se plantea identificar, analizar por puestos de trabajo, por la naturaleza de funciones y por el tipo de jornada laboral. También identificar a los trabajadores que han sido expuestos a acontecimientos severos, actos de violencia, y valorarlos clínicamente y adoptar medidas preventivas pertinentes para mitigar los efectos de estos factores psicosociales. Por supuesto, hay que practicarles exámenes y evaluaciones a los que han estado expuestos, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por exposición a factores de riesgo, que es esto es importante porque en el ámbito del trabajo, si tú no sufriste la pérdida de un miembro, si no hay una condición evidente de un traumatismo, pareciera ser que no pasó nada. Y es labor de los psicólogos saber que las exposiciones a condiciones negativas de trabajo generan alteraciones a la salud. Hacer esa relación y además partir de bases científicas, en este sentido de evaluaciones, de mediciones objetivas que permitan demostrar que las condiciones de salud o de enfermedad son productos del trabajo, es fundamental para poder entonces crear condiciones tanto de prevención como ya cuando hay alguien afectado, poderlo atender y además darle el trato que merece. Las conclusiones, bueno, el estudio de los factores psicosociales en el trabajo es un área de oportunidad dentro de los currículums de formación dentro de la psicología del trabajo, de la psicología industrial y de la psicología organizacional. Si un currículum que está formando a alguien en el trabajo está dejando de lado la inclusión de lo que son los factores de riesgo, estamos limitando el ámbito de trabajo del psicólogo, ¿no? Por eso este es un área de oportunidad. Los cambios en la legislación, hoy ya salió la tabla de enfermedades, la propuesta está en una enfermedad que era la neurosis, se están planteando 3. Lo que es el estrés postraumático, lo que es la exposición a estrés grave, y la tercera es las condiciones de alteraciones metabólicas, producto de exposición del trabajo. Sabemos que muchos de estos elementos tienen que ver con burnout, con estrés crónico, por eso es muy importante que planteemos los cambios de esta legislación para promover de una manera más amplia en los ámbitos laborales la evaluación, identificación y control. Pero, por ejemplo,
a mí me invitan y me dicen, pero es que los psicólogos de recursos humanos no saben nada de esto. No saben, les preguntamos si saben evaluar factores de riesgo psicosocial y no saben. Y los factores de riesgo psicosocial, pues tienen que ver con condiciones organizacionales, con condiciones de cómo, en qué condiciones se realiza la tarea y en qué condiciones y recursos cuenta el trabajo para realizarla. Y si estas condiciones fallan, pues hay estrés. Y además hay alteraciones, y alteraciones físicas y mentales. Por eso es importante, ya cuando hay también afectaciones, se requiere psicólogos que atiendan las afectaciones. Ajá, tanto las prevengan como las atiendan, y pocos psicólogos en estos temas. Pues eso sería todo. Muchas gracias. A continuación pasaremos a la... Ajá. Es que no se ve. Ahí está bajito. Es saramunda@unam.mx. Pasamos a la fase de preguntas. ¿Alguien? ¿De este lado? Bueno, antes que nada me pareció muy interesante su ponencia, ya que maneja varios aspectos actualizados respecto a la legislación del trabajo, ¿no? Pero de manera más particular me gustaría saber cuál es el marco que sustenta este aspecto de los factores psicosociales y con base a cómo intercede el psicólogo dentro de la empresa o la organización. Bueno, la condición de los factores psicosociales es un ámbito multidisciplinario. No es solo para explicar los factores psicosociales. Los psicólogos están, los antropólogos, están los sociólogos, están los médicos del trabajo, están los ingenieros del trabajo, etc. Pero particularmente en términos de la identificación y lo que es el control, sí tienen que ver los psicólogos. Hay muchas aproximaciones. Yo les digo a mis estudiantes que para poder trabajar factores psicosociales en el ámbito laboral, pues hay que saber psicología clínica, hay que saber psicología social, el manejo de grupos, hay que saber, por supuesto, psicología del trabajo, psicología organizacional, y a partir de esto poder identificar pueden estar afectando dentro del trabajo las condiciones de riesgo. ¿Qué puede ser el riesgo? Lo que dijimos son las interacciones dentro del trabajo. Si yo interacciono con personas, por supuesto, si hay un mal clima organizacional va a haber conflictos. Eso puede derivar en por ejemplo, acoso laboral. Y el acoso laboral es una fuente de estrés. Ajá. Por lo tanto, también va a afectar a la salud mental y a la salud física, que tengo que saber identificar qué repercusiones está teniendo esa exposición a situaciones de acoso por un jefe que considera que yo no soy un buen trabajador o porque me quiere correr y no sabe más que hostigar o acosar. O el acoso sexual, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, que es muy común. Todas estas condiciones de los factores psicosociales hoy se han retomado por una disciplina que se ha dado en llamar psicología de la salud ocupacional. Esta psicología de la salud ocupacional ha sido trabajada por modelos de estrés de estudiosos de la sociología y de la psicología. Han sido también fundamentalmente, nace en Europa, después por las repercusiones de los seguros que pagan indemnizaciones a los que se enferman. Muchos de estas enfermedades tienen que ver con el estrés. Entonces han dicho, ay, ¿qué pasa, no? La Organización Internacional del Trabajo también ha hablado desde los 90 de lo que es la propuesta del trabajo decente. El trabajo decente son
las exigencias para que el trabajador desarrolle sus potencialidades, sus habilidades y que además haya un equilibrio entre la vida del trabajador y el trabajo, pues, ¿no? Estas condiciones son, en general, la necesidad que ha surgido desde este nuevo ámbito. También, pues, en esta psicología de la salud organizacional, en México, desde hace mucho rato se ha venido trabajando, por lo menos de manera intuitiva, no como factores psicosociales, pero sí, por ejemplo, como alienación en el trabajo. Algunos que trabajaban en salud en el trabajo empezaron a retomar algunos aspectos psicológicos, fundamentalmente la alienación, la fatiga, pero de ahí no avanzó más. Hoy esta disciplina, esta nueva área, es una nueva área de oportunidad. Por ejemplo, en España, Salanova, que es de ha planteado la posibilidad de la psicología de la salud ocupacional positiva para desarrollar todos los ámbitos que generan condiciones mediadoras entre las condiciones de demanda y las afectaciones. ¿Tenemos espacio para una pregunta nada más? Me pareció muy interesante su participación porque en México tenemos ahorita muchas reformas. Una de esas reformas es la reforma laboral, maestros. Yo considero que no es lo mismo para una organización pública que privada, bueno, manejan esos factores psicosociales. Sin embargo, considero que las políticas públicas en México, pues, aunque están ahí plasmadas, no se llevan a cabo. Me impactó mucho ver ese dato, lo desconocía. Trabaja en Australia y cuánto gana y el salario de México. Ahorita, con la reforma laboral, pues están las famosas outsourcing, que rompen con todos los derechos del trabajador y que creo que esa es una situación muy importante para todos los problemas que se están dando aquí en México, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros como psicólogos intervenir, sobre todo en los ámbitos públicos? O sea, yo lo veo con los maestros. Los maestros trabajan en un grado de estrés muy fuerte porque está la parte del niño, el trabajo con los niños, el trabajo administrativo y el trabajo con los padres de familia. Más aparte, ahorita está la evaluación. Una evaluación donde se le está diciendo, si no la pasas, ya no vas a trabajar. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros intervenir? Porque está la política pública, a lo mejor sí, nosotros vamos a concursos, pero ¿cómo podríamos? En realidad, sí creo que lo que nosotros como científicos podemos aportar, por ejemplo, en esta situación tan álgida que estamos viviendo en el país, es hacer el planteamiento de cuáles son los daños. Por ejemplo, en términos de las vacaciones, a los maestros se les ha venido reportando, y la única posibilidad para que haya una condición de recuperación, hoy hay estudios que hablan de afectaciones a nivel cerebral, particularmente la zona prefrontal, la zona límbica, un adelgazamiento, alteraciones cognitivas, alteraciones afectivas por exposición a estrés y tener burnout. Eso es digamos, un elemento, una herramienta adicional que podemos ofrecer a los maestros para la defensa de sus derechos. La otra condición es que pues nosotros no podemos como profesionistas cambiar una política pública, pero sí podemos con datos duros, objetivos, considerar por qué esa política no es positiva. No es cierto que mejora la educación y la calidad, sino que al contrario, afecta la integridad física y mental de los maestros y además no va orientada a mejorar la calidad de su trabajo. Al contrario, ¿no? Estas exigencias, el tener a los maestros en una condición igual a cualquier trabajador, cuando tú no tienes un empleo que te dé seguridad, estás estresado porque mañana puedes perderlo. Es como cuando en una empresa te dicen, va a haber mañana recorte de personal. La gente, los niveles de estrés crecen y empieza a haber mayores infartos, empieza a haber problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, la gente se truena. Y entonces dice el empresario, pero ¿por qué bajaron
productividad. ¿Qué pasó, no? Y resulta ser que la política que está orientando supuestamente a elevar su productividad puede ser un boomerang, y lo que nosotros podemos ofrecer pues es eso, investigación, resultados de investigación, pero además resultados de su propia evaluación en los centros de trabajo. Si nosotros hacemos una evaluación de cómo están las condiciones del estrés, cuáles son las condiciones de los efectos que están provocando y eso cómo contribuye a los accidentes, a las pérdidas, a la baja productividad, a la elevación de los conflictos, a la renuncia psicológica, porque hay un término que se llama renuncia psicológica, cuando la gente dice, pues aquí hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Entonces yo renuncié ya psicológicamente al trabajo, aunque siga ahí. Eso es una pérdida. Si los empresarios entienden, igual que el Estado, entienden que son pérdidas en vez de beneficios, para elevar el capital o para mejorar las ganancias, y que en la medida que los atiendan van a ahorrarse dinero, es la posibilidad para contribuir. La otra forma, pues, es otra condición, ¿no? La conciencia que uno tome en relación al asunto del trabajo y a qué postura está en relación con el trabajo. Si estamos en un país donde el desempleo, las condiciones precarias de trabajo son las que prevalecen y aún así consideran que hay que elevar la productividad sin ubicar a qué costo, porque bueno, es cierto, se me enferma un trabajador, lo corro y contrato a otro, al fin que hay un chorro afuera pidiendo trabajo. El problema es dónde está la condición humana, ¿no? Y yo creo que en el trabajo, los profesionales que estamos orientados a esa área tenemos que tener una postura de conciencia, de conocer plenamente cómo están los ámbitos laborales y no contribuir a generar condiciones que generen mayor dificultad a los trabajadores, sino que nos beneficien a todos. La política de gana-gana, ¿no? No gana-pierde. Bueno, yo quisiera hacer un comentario a la doctora Sandra. Primero agradecerle su ponencia y comentarle que este es un excelente ejemplo de cómo la investigación en psicología, es un conocimiento que se genera con este sentido de investigar, puede ser posteriormente aplicado a diferentes escenarios, en este caso muy particular en la organizacional o en el ámbito laboral. Cuando uno carece de este conocimiento, como usted ya mencionó en su ponencia, el efecto es efímero. Podemos tener momentáneamente el cambio, sí podemos tener a la gente algunos días contenta, ¿no? Satisfecha, parece que están satisfechos, pero las mismas condiciones permanecen, ¿no? Es muy probable que nosotros no tengamos injerencia como psicólogos, si no es nuestro espacio, de aumentarles el sueldo, o de cambiar los horarios, ¿no? De ya que no haya horarios nocturnos de trabajo. Sin embargo, ofrecer este tipo de explicaciones a aquella gente que está dirigiendo una organización, probablemente como el maestro Alberto Ramírez nos comentaba, hubo un cambio de actitud y vieron a que lo que estaban haciendo les provocaba pérdidas, ¿no? Entonces, esta explicación, francamente, solamente la podemos ofrecer nosotros, que estamos en este terreno. Probablemente tengamos ayuda de otros profesionales, pero el mejor en este caso creo que es el psicólogo, que tiene todas las herramientas teóricas, metodológicas, ¿no? Fíjense, hay cosas como que no cuestan y que pueden ser muy eficaces. Por ejemplo, ahora que yo venía y que se me complicó el tránsito y que gracias a que me dio pues, este espacio, pero en una empresa, por ejemplo, se propuso hacer horarios flexibles. Había 3 horarios, el de las 7, el de las 8 y el de las 9, y el trabajador podía decidir cuál de los horarios le convenía. De acuerdo, y eso incrementó la productividad. Primeramente los empresarios dijeron, no, pero van a hacer lo que se les pegue la gana. Por supuesto, si yo llegaba a las 9, cumplía mis 8 horas y salía más tarde. Si yo llegaba más temprano, cumplía mis 8 horas y salía más temprano. También plantearon que los viernes podían salir no hasta las 6, sino a las 2 de la tarde. Dijeron los empresarios, es que con esa propuesta todo el mundo se va a ir. Y no es cierto. La gente
el primer viernes, por supuesto, todos se fueron, pero después algunos que consideraron importante resolver situaciones de trabajo, se quedaron. No confiamos en la gente, partimos de que la gente es irresponsable, que la gente es floja, que la gente no quiere trabajar. Si partimos de una condición donde lo que necesitan son alternativas, que además a la empresa no le cuestan, sino solamente son situaciones de gestión, creamos condiciones favorables de, por ejemplo, evitar el estrés del trayecto, llegar en mejores condiciones al trabajo y además sentir que en el trabajo son flexibles, me reconocen y por supuesto hay un incremento de la participación y de la productividad. Entonces son fórmulas que no necesitan mucho dinero, solamente es demostrar, por supuesto, el que se va a dedicar a la consultoría cobra por eso, ¿no? La evaluación de factores psicosociales, pues hay que cobrarla hoy. Pues es un trabajo importante de consultoría que muchas empresas y que hay procesos de certificación para ser evaluadores de factores psicosociales, entonces no es mucho. Lo importante es entender cuál es la causa del problema y buscar flexibilizar adecuadamente las propuestas de organización. Sería todo. Muchas gracias a la profesora. Hacemos entrega de su constancia. Ustedes van a hacer 15 minutos. Los invitamos, por favor, en la parte de atrás. Hay café, si quieren tomar un poco. Y regresamos con la presentación del maestro.